Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da 39ª edição das Jornadas Sul-Americanas de Engenharia Estrutural. Nesse momento, temos a satisfação de contar com a presença do professor Victor Yepes, da Universidade Politécnica de Valência, para nos brindar com a sua apresentação. O professor Victor é engenheiro de caminhos, canais e portos, é professor no Departamento de Engenharia de Construção e Projetos, Engenharia Civil da Universidade Politécnica de Valência. O professor Victor é pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia do Concreto e foi diretor acadêmico do mestrado em Engenharia de Concreto, credenciado pela União Europeia. O professor Victor ministra cursos de graduação e pós-graduação relacionados a procedimentos de construção, gestão de obras, qualidade e inovação, modelos preditivos e otimização em estruturas. É autor de mais de 250 artigos em congressos e revistas, sendo mais de 120 deles publicados em revistas com fator de impacto, revistas indexadas no JCE. O professor Victor tem atuado como especialista na avaliação de propostas de projetos para o Ministério de Ciência e Tecnologia da Espanha e é o principal investigador em vários desses projetos. Atualmente é membro do Conselho Editorial de 12 revistas internacionais. As principais linhas de atuação do professor Victor se concentram em otimização multiobjetivo, sustentabilidade e análise de ciclo de vida de pontes e estruturas de concreto. O professor Victor hoje vai apresentar, então, sua palestra intitulada Projeto e Manutenção Sustentável de Estruturas e Pontes, considerando seu ciclo de vida, o desenho e mantenimento sostenible de estruturas y puentes, considerando su ciclo de vida. Agradecemos al profesor Victor. Profesor, muy amable por su presencia en nuestro evento. Es un gran honor darle mi bienvenida a su conferencia. Por favor, la palabra es suya. Muchas gracias al profesor Moacir Kripka, que no solamente digamos, es un gran investigador que trabaja con nosotros, sino que además es un muy buen amigo. Voy a compartir la pantalla y voy a dar inicio a la presentación. Espero que se vea bien. Voy a hablar en español, voy a intentar ir despacio para que se me pueda entender y el objetivo de la conferencia va a ser destacar aquellos aspectos que consideramos de gran interés tanto en la práctica profesional como en la investigación en relación no solamente al diseño o proyecto de los puentes, ¿no? y de las estructuras, sino además al mantenimiento sostenible considerando todo el ciclo de vida. Esta es la pregunta que vamos a intentar contestar a lo largo de estos minutos que voy a estar con todos ustedes. Se trata de saber si la consideración de la sostenibilidad en el diseño, en el proyecto de las infraestructuras, requiere un cambio de paradigma respecto a las prácticas actuales. Dicho de otra forma, estamos haciendo nuestras estructuras, nuestros puentes, digamos, con criterios realmente sostenibles. ¿Podemos cambiar la forma de hacerlo? Bueno, esta va a ser la pregunta, pero voy a dedicar 2 o 3 minutos a contextualizar dónde estoy, qué es lo que hago, con quién trabajo, etc. Aquí ven que soy catedrático, soy profesor en Ingeniería de la Construcción y tal y conforme ha dicho el profesor Moacir Kripka, trabajo como investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón y en el Departamento de Construcción de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.
También algunos a lo mejor me conocen en las redes sociales porque soy muy activo y más que todo porque mis alumnos me lo piden. En mis clases casi todas las difundo en abierto. Y bueno, para los que estén interesados, ahí tienen algunos de los sitios donde me pueden localizar. Tal y conforme ha dicho el profesor Macir, pues soy editor asociado de un par de revistas del JCR, Structure and Infrastructure Engineering y Advances in Civil Engineering, pero además bueno, participo como miembro del comité editorial en otras revistas. Y de todas las publicaciones, son muchos los libros, conferencias, etcétera, me gustaría destacar 135 artículos que en este momento bueno, pues tengo publicados en revistas de alto impacto del JCR, teniendo un índice H de 35. Para contextualizar dónde estamos, pues bueno, estamos en Valencia, es España, Valencia, pues aquí está nuestra universidad, la Universidad Politécnica. Es una universidad con un campus muy grande, aunque realmente tenemos 3 sedes y muy cercana al mar. Valencia es un sitio muy demandado, quizás una de las ciudades más demandadas por todos los estudiantes extranjeros que quieren venir a hacer un Erasmus, no solamente por el clima, que es extraordinariamente bueno, sino porque contamos con todas las infraestructuras, la seguridad, la sanidad, etcétera, que puede dar Europa en un sitio pues, privilegiado, ¿no? Como es España. Esta es la imagen de nuestro campus. Aparte de dar clases en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que es la Escuela de Ingeniería Civil, bueno, pues también nuestra investigación tiene lugar con un equipo dentro de un laboratorio gigantesco que tenemos en nuestras instalaciones y que nos permite hacer ensayos de gran magnitud dentro de lo que es el campo de las estructuras. Esta universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, la verdad es que, bueno, dentro de ella tenemos varios edificios donde trabajamos en ingeniería civil, más de 26.000 metros cuadrados, distintos módulos de laboratorios pesados y, bueno, es un sitio ideal para poder cursar fundamentalmente las carreras asociadas a la ingeniería civil. Para los que no estén acostumbrados a las titulaciones aquí en Europa, en España hemos cambiado hace unos años la forma en que teníamos nuestros títulos. Ahora los grados son de cuatro años, grado en Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería Civil, y esto da paso al máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Digamos que el ingeniero civil de titulación de máster son 6 años, que son los que habilitan en España para la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos. Aunque hay otros másteres como el de planificación, transporte, ingeniería ambiental, etc. Y este es el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón, donde las principales líneas de investigación tienen que ver con el comportamiento mecánico resistente de las estructuras, los materiales o la patología y la rehabilitación. Dentro de todas estas líneas de investigación, nuestro grupo está fundamentalmente centrado en la optimización de estructuras. Y ya para terminar este contexto, simplemente decirles que bueno, mi grupo de investigación participa en 2 programas de doctorado, uno que trata sobre infraestructuras de transporte y territorio, donde impartimos docencia de tercer ciclo de doctorado en optimización heurística de infraestructuras, temas de sostenibilidad, de infraestructuras y desarrollo y aplicación de metodologías innovadoras en la gestión de la construcción. Y luego un programa de doctorado en ingeniería de la construcción, donde añadimos aspectos más concretos como modelos predictivos aplicados al hormigón estructural basados en minería de datos e inteligencia artificial, la optimización heurística en ingeniería, la estandarización de la innovación o indicadores de gestión en la construcción. Simplemente, ya para cerrar este contexto, decir que en nuestro grupo de investigación hay doctorandos de muchas nacionalidades. Tenemos desde China, Irán, Cuba, tenemos gente de Ecuador, de Brasil, de México. Es decir, que realmente
a nuestra universidad viene mucha gente a hacer investigación. Y bueno, aquí he puesto las fotografías de algunos de los colaboradores. Aquí está el profesor Moacir Kripka, pero además de él pues tenemos más colaboradores y doctorandos que en este momento están trabajando con nosotros. Y bueno, y colaboraciones internacionales, el profesor Dan Francopol en Estados Unidos o en Chile, o con Georgia, es decir, o Brasil, es decir, que realmente no estamos. Y ya para terminar este contexto, simplemente decir que nuestro grupo de investigación, donde estoy, las tesis doctorales que estoy dirigiendo, da una publicación científica de mucha productividad. Para que se hagan una idea, estamos en septiembre, pues este año, solamente este año, en el 2022, hemos publicado 20 artículos científicos, de los cuales 11 son del primer cuartil, 8 del segundo cuartil y 1 del tercero. Y las revistas en las que publicamos son estas: Automation in Construction, que es la primera revista a nivel internacional en ingeniería civil y estructuras, el Journal of Building Engineering, Journal of Cleaner Production, etc., que son del primer decil, no solamente del primer cuartil, sino del primer decil. Y ya centrándome en lo que es el objeto de la charla, el diseño y mantenimiento sostenible de estructuras y puentes considerando su ciclo de vida, esto se corresponde a un proyecto de investigación que en este momento ya está cerrado y que se está ampliando a otro, que sigue un camino parecido. El que dio origen a esto se llama DIMALIFE, que es el acrónimo del proyecto. Es un proyecto financiado por el Gobierno de España y la Unión Europea. Y fundamentalmente lo que se hace en este proyecto es integrar una serie de aspectos importantes, desde los temas de optimización de estructuras, que empezamos por allí, a temas de modelos predictivos muy asociados a la inteligencia artificial, fundamentalmente Deep Learning, al diseño óptimo, considerando no solamente la sostenibilidad en costes ambiental o social, sino aspectos de fiabilidad, de ciclo de vida. Y estamos metiendo fundamentalmente un aspecto que nos parece de gran interés, que es la toma de decisiones y nuevos materiales. El objetivo se puede ver claramente que está muy cerrado o muy centrado en el objetivo 9 de las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque aunque estamos en otros objetivos, este es el que más nos importa, que es el que tiene que ver con la industria, la innovación y las infraestructuras. Para entrar en detalle, las infraestructuras, todos sabemos que son elementos clave para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, porque no hay que olvidar que soportan el bienestar de la sociedad. Es decir, que realmente tenemos una dimensión económica con las infraestructuras. Para hacerse una idea, el sector de la construcción supone casi el 10% del Producto Interior Bruto europeo, y el 20% de los préstamos del Banco Mundial se han concedido fundamentalmente para el desarrollo de infraestructuras del transporte. Luego, esta dimensión es claramente importante. También tenemos una dimensión social extraordinariamente importante: más de 18 millones de puestos de trabajo en Europa asociados con la construcción. Y también hay una dimensión ambiental que no hay que olvidar, que es que el 30% más o menos de las emisiones de gases de efecto invernadero y aproximadamente un 40% de la extracción de recursos naturales se deben al sector de la construcción. Por tanto, vamos a centrarnos en las estructuras. Todo el mundo sabe que son sistemas destinados a soportar solicitaciones, satisfaciendo unos niveles de servicio establecidos. La ingeniería civil, mecánica, naval, aeronáutica son los que llevan a cabo este tipo de estructuras en temas tan conocidos por todos como puentes, edificios, pero no solamente eso, sino chasis de automóvil, aeroplanos, plataformas petrolíferas, etc.
Lo importante, al menos en ingeniería civil, es que los diseños no son idénticos. Es decir, para poder satisfacer un determinado conjunto de estados límite o de solicitaciones, de acciones, podemos dar distintas soluciones. Y además, estas soluciones normalmente se dan basándose fundamentalmente en la experiencia del proyectista, en la experiencia del ingeniero o del diseñador. Se va haciendo normalmente por etapas, eliminando alternativas no adecuadas y al final lo que se trata es de obtener una solución eficiente. Bien, este ciclo que podríamos llamar de la experiencia, donde el ingeniero o el proyectista es la pieza clave, es un diseño que podríamos decir que es de prueba y error. Aquí tenemos el diseño tradicional, donde partiendo de unas necesidades y objetivos, la experiencia nos da un diseño inicial. Este diseño inicial nuevamente es el que sometemos al análisis. Aquí utilizamos el software, los ordenadores, los computadores. Y después del análisis es otra vez la experiencia del proyectista la que nos dice si el diseño es válido o no. Si es válido ya hemos terminado, pero si no lo es, tenemos que plantear un nuevo diseño, que también la experiencia aquí es fundamental, que nos permita volver al ciclo del análisis y comprobación de su validez. Esta forma tradicional, desde hace ya más de 15 años, nuestro grupo de investigación tiene la experiencia de que se puede superar perfectamente utilizando la inteligencia artificial y intentar, en la medida de lo posible, hacer que la inteligencia artificial permita, es decir, que no sustituya, pero sí que facilite al proyectista mejorar sus diseños. Pues bien, la inteligencia artificial lo que va a tratar es de aplicar, ver si somos capaces, ya la respuesta es que sí, de encontrar de forma automática diseños automatizados que sean capaces de optimizar estas estructuras desde múltiples puntos de vista. Estos son datos que son antes de la crisis. Por ejemplo, en España la inversión pública en infraestructuras era de unos 12.000 millones de euros al año. Pues imaginemos que de esos 12.000 millones, una parte, un 15%, sean estructuras. Por ejemplo, si son carreteras, pues vamos a imaginar que sea un 15%, supondría unos 1.800 millones de euros al año en temas de estructuras. Hay que pensar que un tercio de la inversión son obras de fábrica en carreteras y ferrocarril, y si suponemos un exceso en el coste por un diseño, digamos, no óptimo de un 10%, más o menos, estamos diciendo que mediante esta inteligencia artificial es fácil, muy fácil, ahorrar entre 60 y 100 millones de euros al año, por ejemplo, en España. Por tanto, se trata de ver si estos procedimientos artesanales de diseño basados en la experiencia del proyectista se pueden sustituir o pueden mejorarse con la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de esto, que son temas de optimización. Seguramente muchos de ustedes conozcan estos temas, otros probablemente no, pero sí que me gustaría dar unas ideas básicas, fundamentales. Todos sabemos lo que es un modelo matemático. Si queremos optimizar una función objetivo sujeto a una serie de restricciones, pues está claro que este espacio de soluciones puede ser factible o no factible. Si es factible, es que se cumplen todos los estados límite, por ejemplo, de una estructura, y se trata de ver de todas las posibilidades cuál es la mejor. Para poder realizar este modelo matemático tenemos que modelizar, es decir, pasar la realidad a un modelo. En este modelo matemático de optimización necesitamos una función objetivo o varias funciones objetivo. Puede ser el coste, pero podemos integrar la sostenibilidad, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2, podemos meter la energía, se puede meter aspectos sociales, otros aspectos que tienen que ver con la durabilidad, es decir, que podemos meter distintas funciones objetivo. Hay que definir las variables de decisión que nos determinan la solución del problema, por ejemplo, un puente, establecer una serie de parámetros que son los datos que nos van a servir para determinar
la solución del problema y las restricciones, que normalmente son los estados límites. Con eso la inteligencia artificial nos lleva a una solución y es el decisor, es decir, el ingeniero el que al final tiene que tomar la última decisión en considerar si es válido o no dicho diseño. Pero vamos a ver que este tema, que parece tan sencillo de exponer, realmente es muy complejo, es muy complicado. He puesto aquí un problema sencillo de optimización combinatoria, que es el conocido problema del viajante de comercio. Vamos a suponer que un viajante parte de un punto y tiene que visitar una serie de ciudades de forma que solamente las visite una sola vez y vuelva al origen, digamos, desde donde partió. El número de soluciones para este caso es de n-1 factorial, que son las posibilidades que hay, dividido por 2, porque da lo mismo ir a izquierdas que a derecha. Aquí tendríamos, por ejemplo, en el caso de cuatro soluciones, vemos que hay simetría, pero es que el problema combinatorio, tan sencillo como este, es que si queremos ver la ruta más corta entre 37 ciudades, tendríamos 1,86 por 10 elevado a 41 soluciones. Es decir, es tan difícil como encontrar una mota de polvo en la atmósfera. Si vamos a 100 soluciones, a 100 ciudades, la ruta más corta entre 100 ciudades, ya esta cifra se desboca absolutamente. Es 4,66 por 10 elevado a 165. Es como encontrar una mota de polvo en el universo conocido. Si suponemos un ordenador que calculara 20 billones de soluciones en un segundo, pues en 50 minutos resolveríamos o recorreríamos todo el espacio de soluciones de 20 nodos y tardaríamos 5 siglos en simplemente añadir 5 nodos más. Es decir, que la optimización combinatoria supone una explosión combinatoria terrible del espacio de soluciones. Pues un puente, una estructura, al final, si se quiere construir, también se puede optimizar de forma discreta y tenemos un problema de optimización combinatoria que también hace que el número de soluciones sea monstruoso, muy grande. Claro, con un número tan grande de soluciones, los algoritmos de resolución exactos de optimización se quedan cortos. Son inviables porque necesitaríamos un tiempo prácticamente infinito para encontrar la solución. Por eso en ingeniería y en la investigación de operaciones se utilizan procedimientos de resolución aproximados que nos dan soluciones satisfactorias en tiempos razonables, que es lo que busca el ingeniero. No obstante, los matemáticos, los que se dedican a la optimización, pues a veces utilizan estos problemas porque les encanta, ¿no? Es un problema muy atractivo porque el planteamiento es muy sencillo. Veamos, hemos visto el problema del viajante, pero es muy difícil de resolver. Centrándonos ya en un problema de optimización estructural, por ejemplo, un puente, este es una sección de un puente losa, postesado, aligerado, podríamos optimizar el coste económico. ¿Cómo? Simplemente sabiendo que el coste es la suma de los precios unitarios por cada una de las mediciones, pues tendríamos la función objetivo. Aquí podríamos colocar para cada una de las unidades cuál sería el coste y a partir de ahí podríamos optimizar. Pero no solamente está el coste, podríamos reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2, la huella ecológica, la energía suministrada, la seguridad, la constructibilidad, etc. ¿Y por qué y cómo podemos hacer esto? Voy a explicar brevemente cuál es el truco, ¿no? Lo que hacemos nosotros para optimizar. Imaginemos una estructura sencilla como este muro de contención de tierras. Aquí vemos todas las variables que tenemos, desde todos los tipos de armadura, su diámetro, su separación, refuerzos, etcétera. Nosotros podríamos codificar esta estructura en una serie de variables discretas. Por ejemplo, el tipo de hormigón, pues podría ser, pues podríamos tener hormigón de 25 megapascales, de 30, 35, etcétera, y los podríamos colocar aquí. Aquí podríamos poner el tipo de acero y todas las armaduras, y podríamos elegir al azar una combinación.
por ejemplo, de estos valores y comprobar si esa estructura es factible o no. Lo probable es que no lo sea, pero con esta idea nosotros sabemos que a partir de una solución inicial, que podría ser esta, podríamos variar, por ejemplo, una posición hacia arriba o hacia abajo, alguna de las variables, y de esta solución, mediante esa transformación, podríamos ir al entorno de una solución parecida y a partir de ahí tomar la decisión si esa nueva solución mejora o no la anterior. De esta forma podríamos ir recorriendo el espacio de soluciones hasta acabar en un óptimo local. Este sería el ejemplo. Podríamos elegir, por ejemplo, esta combinación. Esta combinación, si la calculamos, nos da esta función objetivo. Y podríamos, por ejemplo, considerar como movimiento la elección aleatoria de dos variables, por ejemplo, la segunda y la quinta, y cambiar, por ejemplo, del azul, podríamos coger esta bola naranja, y aquí podríamos ir del más rosa, pues podríamos pasar al más negro, ¿no? Y volvemos a evaluar la siguiente función. Si resulta que la siguiente solución es más barata, por ejemplo, pues nos quedamos con esta solución y seguimos el proceso. Si resulta que no lo mejora, pues volvemos al paso inicial y así sucesivamente. Aquí hemos representado los costes y vemos que poco a poco va bajando. El problema de esta transformación o movimiento, que simplemente baja por gradiente, es que al final acaba en un óptimo local. Aquí tenemos una viga isostática de hormigón armado que nos permite ver cómo se podría hacer este tipo de optimización. Vamos a suponer que tenemos esta viga con un canto H, una anchura B. Aquí tendríamos el número, por ejemplo, de armadura que va en la cara superior, el diámetro de la armadura, este sería la cara inferior. Aquí tendríamos, por ejemplo, los cercos. Tendríamos dos zonas de cercos de cortante en los extremos y en la parte central, incluso refuerzos, por ejemplo, este de aquí que vemos para el flector. Esto que es tan sencillo, tan simple, si nosotros lo codificamos y, por ejemplo, ponemos el canto que vaya desde 30 centímetros hasta 3 metros, por poner una barbaridad, de 5 en 5 centímetros, es decir, estamos discretizando las variables para luego poder construirlas de verdad. Podemos poner el ancho, el número de armaduras inferiores, el número de barras y así sucesivamente hasta el tipo de acero o el tipo de hormigón. Y si multiplicamos todas las posibilidades, vemos que al multiplicar todos los que hay, aquí hay 54 opciones, 71, 11, 8, obtenemos 5,44 por 10 elevado a 9, es decir, el número de segundos que tenemos en 172 años. Una estructura tan sencilla como esta nos ha llevado a una casi infinidad de soluciones posibles. Y de esa infinidad o ese número tan grande de soluciones posibles hay que elegir la mejor. Pues se puede hacer, a mis estudiantes de doctorado pues se lo enseño, ¿no? Que al final prácticamente lo que tenemos son 4 módulos de codificación de software. Primero codificamos la solución, es decir, lo que hacemos es que un vector de variables represente perfectamente a la estructura que se quiere construir. Dicho de otra forma, si ese vector lo llevamos, por ejemplo, a un programa CAD, podría imprimir directamente la solución, es decir, los planos constructivos de la estructura. Esta es la idea. Con esa codificación tenemos que construir la estructura. Después necesitaríamos un módulo que es sencillo de valoración de la función objetivo, es decir, con esa solución, cuál es el valor del coste o el valor de las emisiones de CO2 o lo que se quiera medir. El módulo más tedioso, más largo, es el de la comprobación de todas las restricciones de tipo geométrico, estructural, etcétera. Y al final tenemos que tomar una decisión. Esto sería el proceso sencillo. El módulo de comprobación, que hemos dicho que es el más complicado, pues habría para una estructura
de hormigón, pues habría que mirar los estados límites últimos de equilibrio, agotamiento, frente a solicitaciones normales, inestabilidad, etc. O estados límites de servicio, fisuración, deformación, vibraciones, estados límites de durabilidad, restricciones geométricas o condiciones de diseño. Y esto nos lleva a que esa solución que hemos propuesto pueda ser factible o no lo sea. Bien, ¿cuántas técnicas hay para poder resolver esto? Pues cada vez más, y además con nombres muy peregrinos, ¿no? Hay algoritmos, se llaman técnicas heurísticas o metaheurísticas, que vienen directamente de la inteligencia artificial, como redes neuronales, lógica borrosa, etc. Otros son metáforas de la evolución biológica, como los algoritmos genéticos, algoritmos meméticos o estrategias evolutivas, o del comportamiento de los insectos, como las colonias de hormigas, o de la mecánica estadística, como la cristalización o recocido simulado, aceptación por umbrales, etc. Digamos que tenemos muchas opciones. Claro, la pregunta es la siguiente: ¿y si todo esto se sabe, por qué los programas comerciales de cálculo de estructuras no tienen un módulo que directamente optimice la estructura? El problema no es tan sencillo. No es tan sencillo porque tan difícil es encontrar la mejor estructura dentro del espacio gigantesco de soluciones, como encontrar la mejor de las técnicas heurísticas dentro de la multitud de técnicas que existen a nuestra disposición. Y cada tipo de técnica, a su vez, hay que ajustar todos los parámetros que gobiernan el algoritmo para que éste funcione bien. Aquí he venido a comentar uno de los teoremas que, bueno, pues hay que tener en cuenta en las técnicas metaheurísticas, que es el no free lunch, no hay desayuno, no hay almuerzo gratis, que lo que nos viene a decir es que, bueno, si tenemos un par de algoritmos de búsqueda, hay tantos problemas en el que el primer algoritmo es mejor que el segundo, como problemas en el que el segundo algoritmo es mejor que el primero. Dicho de otra forma, si encontramos algoritmos de carácter general que sean aplicables a cualquier tipo de problema, pues podemos encontrar un rendimiento, digamos, más o menos bajo, este que veis aquí en líneas discontinuas de color azul, pero también podéis encontrar algoritmos altamente especializados que en un momento determinado, para un problema determinado, permiten un rendimiento mucho mayor. Por tanto, con lo poco que he contado, ya tenemos algunos criterios a tener en cuenta en la optimización. En primer lugar, que por razones constructivas, la optimización estructural tiene que ser de tipo combinatorio, es decir, las variables tienen que ser discretas. Si no, estamos optimizando desde el punto de vista teórico y eso no sirve absolutamente para nada. Hay un buen número de artículos científicos que son totalmente teóricos y que no sirven para construir estructuras o puentes. En segundo lugar, que los elementos clave para una buena optimización es la codificación de la estructura, es decir, transformar una estructura en un vector y definir ese movimiento que vamos a hacer y que es el que es clave para el éxito del algoritmo. En tercer lugar, hay que decir que el esfuerzo de computación más importante recae en la comprobación de todos y cada uno de los estados límite. Y que al final lo que hay que tomar es una decisión. Y entonces cada algoritmo toma las decisiones de una forma determinada. Por ejemplo, puede aceptar soluciones malas con una penalización o no, o rechazar todas las soluciones que sean peores que la anterior, o incluso aceptar o no soluciones factibles o infactibles a lo largo de la búsqueda. Y por tanto, estas decisiones que tomemos respecto a la heurística, especialmente el ajuste de los parámetros, son los que van a determinar el éxito de la metaheurística. Dicho de otra forma, no es posible coger un algoritmo de optimización genérico y utilizarlo para cualquier estructura, porque no está ajustado a la estructura y por tanto no va a funcionar correctamente. Este es el motivo por el cual no vemos en el software convencional este tipo de heurísticas. Otro problema es la optimización multiobjetivo. Vamos a ver, si optimizamos solamente el coste,
pues es monoobjetivo. Pero ¿qué pasa si optimizamos dos objetivos contrapuestos? Por ejemplo, una estructura de bajo coste, pero de alta durabilidad. O una estructura de bajo coste y altísima seguridad. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, aquí tenemos que entrar en la optimización multiobjetivo, donde si tenemos dos funciones, por ejemplo, esta que vemos en la pantalla, una función F1 y una función F2 que son contrapuestas, lo primero que podemos definir es una frontera de Pareto. ¿Qué significa? Por ejemplo, que la solución P1 que vemos aquí señalada es mejor que la P3, porque puede tener menor coste si F2 es el coste. Bueno, haciendo todo esto, fijaros que estas soluciones que están en la frontera de Pareto oscurecen a las demás. Luego no tenemos una solución única, sino tenemos un conjunto de soluciones que forman la frontera de Pareto y por tanto hay que tomar la decisión sobre esa, frontera. Aquí tenemos lo mismo. Vamos a imaginar que tenemos pues dos funciones objetivo, esta es la frontera de Pareto, fijaros que cada uno de estos puntos oscurecen a los demás y al final hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? A, B, D o I. Pues depende del decisor. Imaginemos que estamos utilizando un algoritmo donde aquí tenemos el coste de la estructura y este es el tiempo de cálculo. Podrían ser dos variables, dos funciones a objetivo a manejar. ¿Es mejor un algoritmo rápido pero que me dé un coste algo mayor que otro muy lento pero que me afine mejor el coste? Pues todo va a depender del tiempo disponible de computación que tengamos a nuestra disposición. Por tanto, ya podemos ver cómo el decisor tiene que intervenir cuando se trata de una optimización multiobjetivo. Aquí tenemos, por ejemplo, distintas heurísticas. Vamos a imaginar que tenemos un conjunto de 13 heurísticas. Este es el tiempo de cálculo, el óptimo. Pues podríamos tener una frontera de Pareto y descartar ya directamente algunas de las heurísticas que tenemos aquí. Bien, hasta aquí es lo que hemos venido haciendo en los, hace 15 años. En este momento se puede mejorar algún criterio, se puede seguir haciendo optimización de este tipo, pero ya hemos hecho cosas que ya están publicadas y por tanto hay que avanzar. Una de las primeras ideas que se nos ocurrió es la siguiente. A veces una optimización heurística requiere casi una tesis doctoral para optimizar un puente. La pregunta es, ¿hay algún método sencillo que no necesite ningún tipo de programación que me permita optimizar o pseudo-optimizar sin necesidad de hacer una tesis doctoral? Pues sí, y es lo que se llaman metamodelos. Si nosotros, en vez de hacer una optimización heurística directamente de una estructura, lo que hacemos es, calcular, por ejemplo, 15, 20, 30 puentes, calculamos el coste y obtenemos una superficie de respuesta, nosotros podríamos optimizar esta superficie de respuesta, que es algo mucho más sencillo, y en muy pocos segundos decirnos dónde podemos buscar una solución que sea prácticamente óptima. Este metamodelo o modelos subrogados, que también se llaman, pues hay de muchos tipos, desde diseño de experimentos, etc. Uno de los que hemos utilizado últimamente es la optimización heurística basada en modelos Kriging. Daniel Kriege, era un geólogo, quería saber dónde poder buscar, por ejemplo, oro, ¿no? o cualquier metal en un sitio determinado, y lo que hizo fue pues, simplemente pensar que si en un sitio hay, una alta concentración de un mineral, lo probable es que en su cercanía también lo haya. Desarrolló el modelo Kriging, que tiene una serie de ventajas desde el punto estadístico muy buenas, y lo que podemos hacer es lo que os he dicho. Si nosotros tenemos dos variables, pueden ser dos, aquí he dibujado dos para que se vea, ¿no? Pero pueden ser n variables. Y calculamos mediante una selección, inteligente de parámetros, que puede ser, por ejemplo, el hipercubo latino, una serie de elementos, es decir, calculamos, por ejemplo, 20 puentes, 15 o 80, depende del tiempo que tengamos,
podemos tener una superficie de respuesta y de esa superficie de respuesta, mediante una optimización, podríamos llegar al óptimo. Esto es mucho más fácil y es sencillo. De hecho, optimizar este tipo de superficies, que es una expresión matemática, es bastante rápido y sencillo. Por tanto, con metamodelos lo que podríamos hacer es esto que estoy contando. Podríamos muestrear una población inicial. Bueno, hay distintos tipos de muestreo. Aproximar a ese muestreo una predicción matemática, que puede ser mediante una superficie de respuesta. También se puede utilizar una red neuronal o modelos Kriging y con eso obtener el óptimo. Aquí me gustaría hacer un inciso, porque muchos de nosotros hablamos de Big Data o de inteligencia artificial aplicada a grandes cantidades de datos. Por ejemplo, una red neuronal necesita muchísimos datos para entrenarla y poder predecir cuál va a ser la mejor solución, ¿no? Los modelos Kriging o estos que estamos planteando se llamarían Smart Data, es decir, no Big Data, sino Smart Data. Hay que tener en cuenta que no solamente es calcular un puente, sino que podemos tener ensayos de laboratorio que son costosísimos y que a lo mejor nos permiten hacer 10, 15 ensayos de laboratorio porque el presupuesto no da para más. ¿Cómo podemos realmente predecir con pocos datos? Bueno, pues aquí utilizamos los metamodelos en el sentido de Smart Data, de pocos datos para obtener digamos, soluciones razonables. Este es uno de los lo que hemos utilizado nosotros, el hipercubo latino. El hipercubo latino, imaginemos que tenemos dos variables para definir un problema, pues simplemente se hace de forma aleatoria y elegimos pues, de cada fila y de cada columna, pues en este caso una muestra, que bueno, esto tiene la ventaja de que es capaz de representar bien el espacio de soluciones, aunque también se podría hacer de forma aleatoria, ¿no? Con un space filling, aunque bueno, pues nosotros nos ha funcionado muy bien el hipercubo latino. Y esta sería la optimización heurística basada en Kriging. Digamos que con una heurística tradicional, por ejemplo, un algoritmo genético o una cristalización simulada o similar, nosotros tendríamos que definir la función objetivo, las restricciones, las variables, con eso aplicar una heurística, un algoritmo heurístico, y hasta que no termine el algoritmo, pues deberíamos realizar un análisis estructural, comprobar y así sucesivamente, hasta llegar a un diseño óptimo. Esto lo hemos hecho muchas veces, pero claro, tener en cuenta que a lo mejor un algoritmo heurístico está testando 100.000 puentes, significa calcular de forma completa 100.000 puentes, eso requiere mucho tiempo. Hay trucos para poder hacer esto, ¿no? y poder predecir antes de calcular si el puente va a ser bueno o malo, pero lo que está claro es que cuando el problema es muy grande en cuanto a variables, el tema se puede hacer eterno, ¿no? Y podemos en este caso utilizar el Kriging, que lo que hacemos es lo mismo, diseñamos un problema de optimización, esto nos define una solución, de esta una población de soluciones, de aquí extraemos una muestra, realizamos solamente el análisis estructural en una muestra pequeña que nos construye una superficie de respuesta y es el algoritmo heurístico el que va a optimizar la superficie de respuesta, no la estructura. Claro, esto es muy rápido y nos lleva a un diseño. Yo le llamo pseudo-optimización porque es evidente que los resultados no son tan buenos como los de la optimización normal. Pero vamos a centrar este tema desde el punto de vista del ingeniero. Si yo con un algoritmo heurístico consigo reducir un 10% el coste de un puente, un 10% que ya es mucho, con un metamodelo igual puedo reducir el coste en un 6%. Hombre, mejor un 6% que no reducir nada y mejor un 10%, pero esto lo que hace es que incluso gente no experta en optimización sea capaz de optimizar. Estas eran las preguntas que hace 15 años nos hacíamos y que ya hemos contestado en nuestros artículos. ¿Es capaz la inteligencia artificial de diseñar automáticamente estructuras? Sí, rotundamente sí. ¿La inteligencia artificial podrá suplantar la experiencia del ingeniero en el prediseño?
pues lo puede suplantar hasta cierto punto. Siempre la experiencia del ingeniero tiene que supervisar lo que nos salga del ordenador. Muchos alumnos míos se fían de lo que viene en el ordenador y luego no se da cuenta que hay un error, por ejemplo, de software, o hay un estado límite que no ha considerado y el tema funciona. Luego, la experiencia del ingeniero nunca se debe de olvidar. ¿Se puede alcanzar una economía importante en los costes de construcción de las estructuras sin merma de calidad ni seguridad? Por supuesto. Incluso en algún caso extremo que hemos publicado, hemos conseguido reducir incluso hasta el 50%. Pero es normal entre el 10 y el 15%. ¿Pueden optimizarse varios criterios a la vez? Por supuesto. ¿Cómo son las estructuras de bajo coste y alta seguridad? Pues son estructuras óptimas que permiten a bajo coste incrementar o alejar, digamos, la estructura de los límites que nos marca la seguridad. ¿Deberían revisarse las normas si se extiende el cálculo optimizado de estructuras? Sin duda. Os voy a decir por ejemplo, lo que nos pasó optimizando muros de hormigón. Tú optimizas un muro de hormigón y al final lo que te sale es un muro tan esbelto que en flecha, es decir, la flecha que tiene en la punta es tan alta que no te atreves a construirlo. Y el muro no se va a romper. ¿Qué significa esto? Pues que probablemente había que añadir algunos estados límite que normalmente no se tienen en cuenta. Por ejemplo, el de la flecha en cabeza, o fatiga, o incluso temas de agotamiento por cargas, ¿no? Que pueden ser dinámicas, porque aquello se parece más a una estructura metálica que a una estructura de hormigón. Por tanto, las normas actuales están pensadas para estructuras que no están sujetas a una optimización de una inteligencia artificial, sino que están pensadas para la optimización o pseudo-optimización de un ingeniero que tiene experiencia, pero no para este tipo de algoritmos. Bueno, pues desde hace ya años estamos optimizando prácticamente cualquier tipo de estructura. Desde, por ejemplo, esto es la sección de un puente prefabricado con vigas Artesa en U. Aquí tenemos, por ejemplo, un puente losa, que es lo que hemos comentado antes, postesado, los muros, que fue una de las primeras cosas que optimizamos, pilas altas en viaductos y en hormigón, temas de edificación. Pero vamos, hay muchísimas más estructuras que hemos optimizado en estos años. Pero claro, con la optimización del coste suficiente hemos visto que no. Hay que meter más funciones objetivo, la economía, pero no solamente cuando se construye, sino a lo largo del ciclo de vida, igual que el tema ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida, o el tema social, donde aquí podríamos entrar en facilidad constructiva, seguridad estructural, durabilidad estética, interrupción del tráfico, etc. Esta transparencia, digamos, resume cuál sería el ciclo de las tomas de decisiones. Nosotros queremos un puente, por ejemplo, y tenemos muchas opciones. ¿Cuál de estos, qué tipología previa de puente vamos a utilizar? Pues bueno, pues habrá que atender a temas económicos, sociales y medioambientales, pero una vez elegida una estructura, por ejemplo esta de aquí abajo, de sección en cajón, habrá que optimizar bajo estos criterios esa sección en cajón. Luego tenemos optimización en varias fases. Primero elegir la tipología constructiva y una vez elegida determinar cuál sería la estructura óptima. Y además a lo largo del ciclo de vida completo. Esto es muy importante porque, bueno, nos podemos dar cuenta, nos hemos dado cuenta a lo largo de las investigaciones que estructuras que aparentemente eran económicas luego requieren un mantenimiento muy importante, y incluso muchas estructuras o muchos puentes actuales es que no están llegando a los 100 años que está previsto en mucha normativa respecto a lo que sería su vida de servicio. A los 20-25 años hay que hacer grandes reparaciones. Y bueno, de todos he sabido algunos accidentes importantes que han habido estos años. Por tanto, bueno, el pilar económico, ambiental y social es el que hay que optimizar. Para eso hay que aprender a realizar análisis de ciclo de vida completos de todas las estructuras, y esto ya no es optimización. Podemos optimizar también, pero ahora ya vamos a hacer el análisis completo del ciclo de vida. En el pilar económico hay mucha experiencia,
hay mucho consenso, todo el mundo sabe calcular costes, y el criterio usado es la unidad monetaria. No hay normativa, simplemente es multiplicar costes por mediciones a lo largo del ciclo de vida. En el pilar ambiental hay mucha experiencia, aunque hay menos consenso en la valoración. Los criterios más usados es las emisiones de CO2 o la energía. Hay normativa que nos ayuda a esto. Y donde nos hemos metido mucho nosotros en los temas de investigación es en el pilar social. Hay poca experiencia, poco consenso en la valoración y criterios muy diversos como el ruido, estética, retención de tráfico, polvo. Hay una guía que, bueno, pues hemos utilizado a veces, pero no hay un consenso al respecto. Utilizamos los métodos de life cycle, es decir, de análisis de ciclo de vida, por ejemplo este de Recipe, el inventario de los impactos sobre, por ejemplo, una estructura, pues hay muchas categorías, un montón, cada una de estas categorías hay que calcularla a lo largo del ciclo de vida, y lo que se suele hacer es sumar o juntar impactos que en principio son diferentes, hay que establecer algunos criterios de normalización para al final establecer unas categorías de daño con unas puntuaciones que fundamentalmente tienen que ver con la salud humana, con los ecosistemas o con los recursos. Esto es el método de Recipe, donde también se podría aplicar a los impactos sociales, por ejemplo, con el inventario SIRCA podríamos establecer una serie de categorías, trabajo infantil, forzado, salario justo, etcétera. Son estas o podrían ser más, y vamos agrupando, y en este caso este inventario nos podría llevar a una agregación de impactos sociales donde al final llegamos a grupos de interés, por ejemplo, trabajadores, por ejemplo, los años que tiene de riesgo medio, los actores de la cadena, la sociedad o la comunidad local. Todo esto nos lleva a establecer índices de sostenibilidad, que sería a base de estos tres pilares. Y claro, aquí el tema es, bueno, ya sabemos hacer life cycle, ya sabemos analizar el ciclo de vida, incluso social, ¿y ahora qué hacemos? Pues claro, aquí viene, digamos, la propuesta. El decisor tiene que elegir una alternativa estructural y gestionar el ciclo de vida. Hay técnicas de consenso en red que hemos utilizado, técnicas de decisión multicriterio, métodos HP, MIBES, ANP, MAUT, modelos FUSI o de enfoque bayesiano, y el ciclo de vida. El analista realiza una optimización multiobjetivo con los objetivos que pretende, emisión de CO2, costes, etcétera, restricciones y variables, y al final tenemos una frontera de Pareto y otra vez es el decisor el que con técnicas de decisión y con métricas, por ejemplo, distancias de Manhattan, Chebyshev, etcétera, son los que después tienen que elegir la mejor solución. Y no solamente eso, sino que hay que realizar un análisis paramétrico y de sensibilidad para saber si ante cambios presupuestarios o hipótesis en el ciclo de vida o la valoración de criterios, hay un cambio brusco o no en la solución que al final hemos obtenido. Por tanto, el problema se convierte en un problema de gestión de activos. Un puente, una carretera, un pavimento es un activo, y ahora lo que se trata no solamente es de diseñar hasta la construcción, sino qué diseño, qué proyecto tenemos que hacer para que la gestión hasta el final del ciclo de vida sea sostenible. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Cuando además tenemos poco presupuesto. Este es un tema también muy amplio. Si nosotros medimos el desempeño de una estructura con el tiempo, veremos que bueno, se va con el tiempo haciendo que el desempeño sea menor. Si pasa de un nivel mínimo de seguridad aceptable, pues hay que hacer algo, hay que hacer una gestión, hay que reparar o mantener, y bueno, podemos llegar a un final de ciclo de vida o a otro, depende. Por ejemplo, este que vemos aquí de puente durable es que desde el diseño hemos intentado hacer un puente que dure más sin incluso o minimizando el número de operaciones que tenemos. Los puentes, por ejemplo, complicados que tenemos están, por ejemplo, en ambientes marinos, corrosión por cloruros, que es el principal proceso de degradación en el hormigón en ambientes marinos, y para que nos hagamos una idea, la reparación de estructuras de hormigón es aproximadamente un 50% del presupuesto europeo en la construcción. Y un 20% del cemento producido se consume en las reparaciones. Por tanto, simplemente la corrosión
supone un 3,4% del Producto Interior Bruto mundial. ¿Cómo seleccionamos un puente o cómo lo diseñamos para hacer que su vida útil sea la mayor posible? Pues hay que seleccionar aspectos de durabilidad y vida útil y minimizar cuándo reparar, para minimizar costes, consumo de recursos, etc. Normalmente utilizamos los modelos de corrosión, pues, por ejemplo el de Tweety, donde aparece en un momento determinado el inicio de la corrosión, la propagación, y con eso vamos a intentar hacer un diseño sostenible. Hemos analizado a nivel, digamos, de artículos científicos y en alguna tesis doctoral, pues algunos puentes que están en este tipo de ambientes, y la normativa actual, incluido, aquí no está, pero incluido el código estructural, pues normalmente va a aspectos de sostenibilidad que tiene que ver con la compacidad del hormigón, el recubrimiento de armaduras, definición de los ambientes, estados límites de durabilidad, incluso tienen su propio anejo, pero en la normativa futura debería haber un estado límite de sostenibilidad integral. En la normativa EHE, bueno, esto es parecido, aparece el estado límite de durabilidad, donde las variables de diseño es el recubrimiento, la relación agua-cemento y, digamos, el recubrimiento, el C crítico, y lo que se trata es de ver si llegamos a estructuras sostenibles. Esto es lo que hemos utilizado en la tesis doctoral que se leyó hace un par de años con Ignacio Navarro. Y bueno, si tenemos una estructura, pues hay que intentar introducir un sistema de gestión de puentes que introduzca el mantenimiento dentro del proceso, digamos, de optimización y de diseño del puente. Luego, las principales conclusiones en este caso es que el mantenimiento es una fuente crítica de impactos, que no hay una relación lineal entre la demanda de mantenimiento y la sostenibilidad, es decir, que no mantener no significa que sea más sostenible, sino, bueno, no es lineal, y que el mantenimiento óptimo depende de la dimensión que estemos evaluando. Por ejemplo, el sistema de gestión de puentes español es deficiente en el sentido de que es una filosofía reactiva, y bueno, habría que cambiar ese tipo de filosofía. Las conclusiones es que la dimensión ambiental, el impacto más relevante son los recursos, no confiar los resultados al CO2 exclusivamente. Hay veces, y esto sí que me gustaría dejarlo claro, muchos científicos o técnicos están publicando artículos científicos para reducir el CO2. Ojo, que el CO2, por importante que sea, no es el único impacto que hay medioambiental. Es posible que otros impactos hagan que sea menos sostenible la infraestructura. En cuanto a la dimensión económica, pues para este caso que estudiamos en esta tesis doctoral, costes de mantenimiento bajo no es suficiente. Por ejemplo, podríamos utilizar acero inoxidable o galvanizado en las armaduras, y esto hemos visto que desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental o económico no es lo mejor. Y hay otras alternativas donde hay costes de construcción más bajos y costes de mantenimiento bajos. ¿De acuerdo? Y luego está la dimensión social, que nadie o muy poca gente se dedica a estudiar. A veces las alternativas mejores, que son de mayor durabilidad y menor requerimiento, pues a veces no satisfacen la optimización social en cuanto a empleo, etcétera. Hay que tener claro entonces que muchas veces no se trata de reducir costes o reducir impactos, sino que también hay que reducir impactos sociales. Por tanto, la sostenibilidad es un tema bastante complejo y no es nada evidente, no es nada evidente. La mejor solución es un compromiso entre la durabilidad y los impactos del material. Por ejemplo, en este caso, cuando estuvimos viendo el diseño con humo de sílice, pues nos dio la mejor de las opciones, daba una elevada durabilidad, inclusión de coproductos de la industria metalúrgica, pero en cada caso particular había que estudiar lo que hay. Y luego también otro tema que se ha ido estudiando es cómo influye la variabilidad, es decir, la fiabilidad. Bien, una cosa es calcular los puentes, digamos, con métodos semiprobabilísticos, y otra cosa es irse ya a calcular la fiabilidad atendiendo a
todas las funciones de distribución de cada una de las variables. Estas son las estrategias de conservación. Bueno, esto lo he puesto antes. Este es el estado que puede tener un puente o un pavimento. Está claro que mientras haya un nivel aceptable con el paso del tiempo, pues se puede hacer. Si no se hace nada, pues habrá que reponer completamente la infraestructura, y hay conservaciones de tipo preventivo o de rehabilitación. Incluso, si hablamos, por ejemplo, de un pavimento o de una carretera, a veces nos equivocamos. Por ejemplo, vamos a ver, si aquí tenemos los costes y aquí tenemos el nivel de conservación, vamos a suponer que hemos acabado de construir una infraestructura, pues este de aquí sería el coste de construcción, esta línea horizontal. Hay un coste de conservación que va creciendo conforme va pasando el tiempo, y está claro que hay un coste también de los usuarios, ¿no? Vamos a ver, si sumamos todos los costes al final, pues está el coste total del transporte, que es digamos, el que habría que optimizar. Luego, realmente, cuando entramos en valoraciones económicas, no solamente hay que valorar lo que le cuesta a la propiedad, al Estado o a la constructora el puente, sino que habría que introducir los costes asociados a los usuarios. En carreteras el asignar recursos es realmente difícil justamente por esto. Esto le pasaría también a los puentes. Aquí tenemos distintos activos a tratar, los tratamientos que podemos tener y cuánto tiempo podemos tardar en introducir ese tratamiento. Si tenemos, por ejemplo, N activos y un par de años y S tratamientos, pues esto al final es una explosión combinatoria que solamente se puede resolver con métodos heurísticos. Y por último está la toma de decisión multicriterio. Claro, ¿qué pasa cuando nos tropezamos con soluciones que son buenas económicamente, buenas desde el punto de vista del impacto ambiental y no tan buenas desde el punto de vista social? Pues al final, si tenemos una serie de criterios y una serie de alternativas o de soluciones, pues claro, al final habría que dar a cada solución y atendiendo a un criterio, pues un peso o una valoración. Y esto, claro, no es tan sencillo, porque si se hace de una forma subjetiva, pues al final podemos llevar a la solución, digamos que más convenga al decisor desde el punto de vista subjetivo, y esto no es buena solución. Entonces, la toma de decisión multicriterio define el problema, identifica las alternativas, determina los criterios, evalúa las alternativas y determina una opción. Hay muchos métodos de toma de decisiones. A veces hemos utilizado al principio de nuestras investigaciones métodos muy sencillos como el HP, que bueno, permite objetivizar mediante matrices o comparaciones pareadas tanto los criterios entre sí como los subcriterios y evaluar las alternativas para cada criterio, aunque últimamente nos vamos a criterios o a toma de decisión multicriterio más sofisticada, donde estamos utilizando la toma de decisiones analítico-jerárquica en red, o estamos empleando la lógica neurosófica para tener en cuenta las incertidumbres, no solamente en la determinación de la valoración de cada criterio y cada alternativa, sino incluso en intentar valorar la experiencia y la capacidad de cada uno de, digamos, de los expertos que intervienen en la decisión. Por tanto, estos son los objetivos que se requiere: el análisis de funciones de distribución para el diseño óptimo basado en la fiabilidad. Hemos dicho que no solamente se puede calcular un puente desde el punto de vista digamos, habitual, ¿no? de los métodos semiprobabilísticos, sino que también deberíamos integrar funciones de distribución que integran aspectos sociales, ambientales y económicos, determinar los criterios e indicadores clave para garantizar la integración de la sostenibilidad en los proyectos de obra, identificar la estrategia de mantenimiento robusto óptimo de puentes y estructuras, formular el problema de optimización multiobjetivo y comparar el diseño óptimo. Pues este es el proyecto DIMALIFE. Este es un mapa mental de lo que hemos venido haciendo estos años. No solamente se trata de la optimización con metamodelos o no, con estas funciones objetivo,
sino también modelos predictivos de data mining y predimensionamiento, diseño óptimo donde tengamos en cuenta la sostenibilidad y basado en la fiabilidad y con todo el análisis de ciclo de vida. Lo hemos aplicado a carreteras, ferrocarriles, muros, presas, edificación, puentes, distintos tipos de puentes, puentes mixtos en cajón, puentes losa, estribos de puente, vigas artesa, prefabricados. Distintos materiales, no solamente el hormigón habitual, sino también estructura mixta, hormigones de alta resistencia, con fibras, postesado o pretensado, autocompactante, y además hemos utilizado toma de decisiones pues, de muchos tipos. También nos hemos atrevido con otro tipo de estructuras o de infraestructuras como temas urbanos o de puertos. Y nada más, aquí he puesto algunas transparencias respecto a los puentes de sección en cajón, que fue objeto de otra optimización. Esto está solamente hasta el 2016, es decir, ya han pasado años, y si vemos la optimización en estos temas, pues va creciendo con el tiempo. Curiosamente, casi toda la investigación en estos temas está entre estos dos paralelos, es decir, coge a Estados Unidos, Europa, China y Japón, y los índices de productividad, pues bueno, son los que están aquí. Realmente hay un par de grupos de investigación a nivel internacional que se dediquen a la optimización de puentes y sobre todo atendiendo a la fiabilidad y al mantenimiento. Uno es en Estados Unidos, otro es en España, nuestro grupo de investigación en Estados Unidos, fundamentalmente con el profesor Dan Frankopan. Bueno, y aquí tenemos, os he dejado algunos de los artículos que hemos venido publicando. Aquí están, por si alguno está interesado. Y algunas de las soluciones o recomendaciones finales, bueno, esto ya es más de ingeniería. Por ejemplo, cosas que hemos obtenido a lo largo de estos años. Un factor de seguridad alto al inicio de una estructura no implica una reducción de los costes totales en el ciclo de vida. La armadura transversal es la más afectada que la longitudinal en la corrosión. La inclusión de la seguridad como objetivo permite mejorarlo con reducidos incrementos de coste. El hormigón de alta resistencia no es la mejor solución para mejorar la seguridad, pues no lleva una reducción del canto a una cuantía de armadura pasiva. La minimización de costes y emisiones de CO2 conduce a un diseño de puente que minimiza la cantidad de material, es decir, que de alguna forma reducir el coste es casi lo mismo que reducir el CO2. Podemos incluir la seguridad. Podemos incluir como objetivo la durabilidad. Aquí tenéis algunas conclusiones más que podéis ver en nuestros artículos, no quiero extenderme más. Y las conclusiones generales, bueno, son estas que veis aquí. Algunas conclusiones interesantes, por ejemplo, reducir el coste de un puente en €1 supone más o menos reducir poco más de 2 kilos de emisiones de CO2. Hay una relación bastante lineal entre el coeficiente de seguridad global y el coste, es decir, a mayor seguridad global en un puente es más el coste. Por ejemplo, aumentar el coeficiente de seguridad global de 1 a 1.4, los costes aumentan aproximadamente en un 12%. Lecciones aprendidas, y con esto termino la presentación. Optimizamos, al menos nuestro grupo, estructuras que se puedan construir. Es decir, nuestro objetivo es que tras el programa que hemos diseñado, eso se puede construir. No tiene más sentido empezar a diseñar más y más y más algoritmos heurísticos. Ya con los que tenemos son más que suficientes, hay que dedicarse nuestros esfuerzos de investigación a otras cosas. Es fundamental tener un conocimiento profundo de las estructuras. La inteligencia artificial nunca va a eliminar al ingeniero, ni mucho menos. Es más, es necesario cada vez más el buen criterio del ingeniero, porque tiene que poner, digamos, a esta bestia salvaje que es la inteligencia artificial en su sitio. Si no, podemos encontrarnos con cosas inesperadas. Lo que sí que nos ha venido muy bien con este tipo de investigaciones a dar fórmulas de predimensionamiento, que esto sí que creo que es de interés. Muchos ingenieros no saben de optimización, no saben de inteligencia artificial, pero nosotros lo que hemos intentado en nuestras publicaciones es decir, mire, usted no sabe optimizar un puente en cajón, pero le voy a dar unas reglas prácticas para que usted con estas reglas prácticas pueda hacer un diseño previo
que sea mejor al que a lo mejor usted tiene en su experiencia normal. También hemos visto que será necesario el cambio de instrucciones y normas de cálculo, que habrá que contar con funciones objetivo alternativas al coste. Es difícil, pero hay que hacerlo, medir el impacto social, que hay que integrar la toma de decisión multicriterio y la optimización multiobjetivo, esto es el famoso paradigma cognitivo, que hay que tener cuidado con los óptimos hay que saber que están muy cerca de la infactibilidad y cualquier pequeña modificación de la estructura óptima nos puede llevar al fracaso de la estructura. Por tanto, hay que hablar de robustez, es decir, una estructura que sea económica y lo más alejada posible a los estados límites que tenemos. Hay que integrar en nuestros cálculos el tema probabilístico, es decir, hay que conocer con mayor detenimiento las funciones de distribución, de acciones, de materiales, etc. Es muy interesante el uso de metamodelos y diseño de experimentos mediante superficie de respuesta o teoría de valor extremo para estos temas, y hay que enseñar desde el grado a nuestros alumnos, a nuestros futuros ingenieros civiles, a que tienen que saber analizar el ciclo completo de las estructuras. Es fundamental que tengan claro el ciclo de vida completo. Otra cosa importante, antes de empezar a optimizar hay que elegir bien la tipología, por ejemplo, de puente que vamos a utilizar. Hay que tener muy claro cómo van a trabajar los nuevos materiales, integrar los procedimientos constructivos en la optimización, y el futuro está claro, que son los gemelos digitales mixtos. ¿Qué es un gemelo digital? Pues es un modelo BIM que tenemos en nuestro ordenador y que debe de estar conectado a la estructura real desde el principio, desde que se construye hasta que se demuele, en todo el ciclo de vida, y la estructura real tiene que estar con sensores que sean capaces de llevar de forma continua y a tiempo real todas las mediciones al modelo digital, al gemelo digital, para que el gemelo digital constantemente esté recalculando y conociendo la situación en tiempo real de cómo se encuentra la estructura. De esta forma podemos prever cuándo hay que hacer un mantenimiento, si la estructura tiene problemas importantes, etcétera, etcétera. Luego el data mining y la monitorización es el futuro. Los ingenieros civiles del futuro, los estructuristas del futuro, van a ser, sin duda, lo tengo cada día más claro, expertos en gemelos digitales híbridos. Van a tener que trabajar sobre un modelo digital que puede ser un túnel, una presa, un puerto, un puente, porque continuamente habrá que estar monitorizando. Esto es lo que os decía, el gemelo físico, que es, pues, evidentemente, que es la estructura real, tiene un gemelo digital y entre ellos tienen que darse datos, es decir, que el gemelo digital saca datos del gemelo físico con la sensorización, con la monitorización, se calcula y eso permite intervenir en el modelo físico. Bueno, simplemente poner las caras de la gente que nos ha ayudado estos últimos años, son muchas las tesis doctorales, hemos trabajado también en otro tipo de infraestructuras y bueno, aquí he puesto los artículos que hemos publicado en el año 2022, solamente unos pocos, porque bueno, ya os he dicho antes que tenemos 20 artículos publicados en este año y bueno, hay como unos 10 más que están en proceso de revisión y aunque somos un grupo muy pequeño, realmente pocos, pues la verdad es que esta línea de investigación con tanto futuro nos permite pues, bueno, pues tener una alta productividad en los temas científicos. Y nada más, voy a dejar unos minutos simplemente por si alguno de ustedes tiene alguna cuestión. Si es muy difícil, pues me la tendré que pensar y espero poder contestar a todo lo que se me plantea. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu ponencia. Tus trabajos son muchísimo interesantes, por supuesto.
Hay unos comentarios en el chat. Profesor Elcio, parabéns, felicitaciones, profesor Víctor, excelente palestra. Matheus Pauleto, excelente palestra. Sandro Clodoaldo Machado. Vou tentar traduzir a pergunta de Sandro. Mi formación, ingeniero mecánico, mesmo con el auxilio de inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de recálculo de componentes específicos. Pero en puentes, en tu experiencia, ¿cuál sería el mayor factor de confiabilidad? Bien, vamos a ver. Yo lo que hemos estado viendo en todos estos años es que a veces lo más sencillo es lo que es más efectivo. Por ejemplo, los recubrimientos de las armaduras de hormigón. Todas las normas, al menos los eurocódigos, las normas españolas, supongo que también en el resto de países, están pensadas para una vida útil, por ejemplo, de 100 años, ¿no? En un puente. En algún congreso internacional se ha puesto ya en franca duda este tipo de planteamiento, porque, en primer lugar, si son 100 los años de vida útil de un puente, ¿qué hacemos con el puente del Golden Gate, por ejemplo? Habrá que romperlo, tirarlo, rompemos también o demolemos el puente de Brooklyn. Evidentemente no. Lo que sí que es cierto es que también nos hemos dado cuenta que conforme avanza la técnica y los nuevos materiales, están habiendo problemas importantes en grandes infraestructuras, en grandes puentes. Aquí tenemos el de Génova, ¿no? que tuvimos la desgracia de ver caer, donde se aprecia que este tipo de estructuras, muchas en punta de lanza tecnológica, tienen que verse acometidos reparaciones o mantenimientos de altísimo coste en muy pocos años. En 20 y pocos años hay que empezar digamos, a repararlos. Entonces, aspectos de diseño tan sencillos como el recubrimiento, cuando uno hace cálculo de la durabilidad que tiene una obra, el incremento de coste es ridículo, absolutamente ridículo. Y podemos multiplicar fácilmente por 2 la durabilidad. Entonces, a veces este tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Y luego hay un tema que también, no sé si está asociado con esta pregunta, pero me gustaría decirlo. He visto algunos artículos, no muchos, pero algunos artículos científicos de optimización de puentes firmados por ingenieros informáticos, sin ningún ingeniero estructural y sin ningún ingeniero civil ni nadie por el estilo. Esto es muy peligroso, es muy peligroso. Una cosa es que los ingenieros estructurales aprendan técnicas de optimización para mejorar sus diseños, y otra cosa es que especialistas en inteligencia artificial procedentes de otros sitios simplemente apliquen su conocimiento a este tipo de estructuras sin sin una experiencia profunda de cómo se comporta. Entonces, este tipo de consideraciones me gustaría dejarlas encima de la mesa. Creo que es el foro adecuado, porque una cosa es la colaboración entre los ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros mecánicos y informáticos, matemáticos o expertos en inteligencia artificial. Y otra cosa muy diferente es dejar a este tipo de especialistas en inteligencia artificial a que intenten sin más optimizar puentes. Leí en una revista de mucho impacto una optimización de un puente atirantado y me quedé asustado porque
no tienen la más mínima consideración en aspectos como puede ser el tema del viento o el tema de las oscilaciones. Es que para ellos les da igual, ellos simplemente necesitan un problema matemático y aplicar su metodología a un problema matemático. Es como Arquímedes, dame un punto de apoyo y te muevo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nos podremos llevar muchísimas sorpresas desagradables. Gracias. Profesor Zacarías, mi colega, felicito por su exposición. Ingeniero Yepes, 2 preguntas. ¿Es posible optimizar los coeficientes de seguridad de las normas asociados a sostenibilidad? Vamos a ver, los coeficientes de seguridad de las normas están pensados para el cálculo que estamos haciendo todos los días. Y provienen de un cálculo semiprobabilístico. ¿Qué significa esto? Que haciéndolo de esa forma, nuestras estructuras funcionan bien. Se han intentado reducir los coeficientes de seguridad, por ejemplo, aplicando controles de calidad intensos a los materiales. Y es posible. Y también es posible que exista una posibilidad real de reducirlos, pero es muy peligroso porque el coeficiente de seguridad intenta mantener a raya temas de incertidumbre que podrían afectar incluso a muchas de las hipótesis que nosotros consideramos como buenas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros cuando hacemos optimización, una de las formas que tenemos de hacer la optimización es la siguiente. Si definimos un coeficiente de seguridad global de la estructura como aquel que es el más restrictivo y definimos la seguridad global para el más restrictivo como la separación que tiene ese estado límite respecto a la frontera, lo que sí que hemos visto es que con muy poca cantidad de dinero esa seguridad global de la estructura se puede incrementar de forma importante. Hay otra forma de reducir los coeficientes de seguridad, que es hacer cálculo probabilístico. Nosotros hemos hecho cálculo probabilístico en fiabilidad y claro, aquí lo único es que debemos de tener unas funciones de distribución probabilística de las acciones, absolutamente de todo lo que tenemos que utilizar en el cálculo, que sean exactas, entonces, o lo más buenas posibles. Nos damos cuenta que con el cálculo probabilístico podemos mejorar los diseños respecto al semiprobabilístico, pero también es cierto que nos metemos en una frontera donde la experiencia tampoco es tan grande. Gracias. Hay más preguntas, incluso de Zacarías, pero muchas felicitaciones de Darío Klein, nuestro presidente de la Asociación Sudamericana de Ingeniería Estructural. Felicitaciones por su ponencia. Y una pregunta, bueno, Raúl Husny, nuestro otro palestrante, excelente presentación, felicitaciones por el camino que está recorriendo. Giancarlo Costa, parabéns a todos. Muchas felicitaciones. Y otra pregunta de ¿cuándo la sostenibilidad estará realmente integrada a lo día a día de la ingeniería? Cuando se valore por parte de los promotores, de los gobiernos y realmente se ponga encima de la mesa. Mientras no exista un incentivo económico para las empresas o para las administraciones públicas o para los grandes clientes, donde se valore este tipo de criterios, no podremos hacer nada. Sin embargo, no caigamos en esa trampa. Me explico. Nosotros hemos visto que utilizando técnicas de optimización, integrando el análisis de ciclo de vida, teniendo en cuenta el criterio social, el económico y el medioambiental,
los resultados de diseño que obtenemos son incluso más baratos que el diseño tradicional. Por tanto, no hay ninguna excusa, absolutamente ninguna excusa en este momento desde el punto de vista técnico para no proceder a diseños que tengan en cuenta esas tres opciones, la medioambiental, la social y la económica. Por tanto, no es cierto que no se haga sostenibilidad porque sean estructuras más caras o más costosas, sino porque simplemente hay que enseñar a nuestros futuros ingenieros a calcular aspectos de sostenibilidad y obligar a que estén en su diseño. Porque haciendo eso, al final, incluso las estructuras van a ser más económicas, porque conoceremos mucho mejor cuál es su comportamiento a lo largo del ciclo de vida. Otra cosa distinta es que seamos cortos de miras y solamente pensemos hasta la construcción y nos olvidemos del mantenimiento de la estructura. Claro, si no tenemos dinero suficiente para mantener nuestras estructuras, al final puede ocurrir lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, donde todas sus infraestructuras sanitarias, agua potable, puentes, etcétera, 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 están en crisis absoluta. Si se lee en la prensa, creo que una de las medidas estrella que quería hacer la nueva administración es acometer una revolución absoluta en el mantenimiento de sus infraestructuras, porque son muy antiguas, tienen costes bestiales. Lo que pasa que entre las crisis financieras, el COVID y ahora el conflicto que tenemos en Ucrania, pues al final no sé cómo lo van a hacer, pero es el ejemplo, Estados Unidos, de pensar poco en el mantenimiento de sus infraestructuras a largo plazo. Gracias. Más felicitaciones. Profesor Darío pregunta acerca del costo de la sustitución de los aparelhos de apoyo en puentes. Uy, pues habrá que preguntarle a los que saben de sustitución de apoyos de puentes. Creo que no he hablado de ese tema en mi exposición y bueno, pues está claro que, vamos a ver, eso forma parte de las operaciones de mantenimiento. En los temas de optimización, mis estudiantes sí que lo tienen en cuenta, es decir, que hay que calcular la vida útil de cada uno de los apoyos y establecer en ese caso, bueno, pues criterios de mantenimiento. Es posible que en algunos casos sea más económico en el ciclo de vida el tener luces un poco mayores para eliminar apoyos que el estar continuamente sustituyendo los apoyos. Ese tipo de costes tienen que estar metidos dentro de lo que es la optimización, no solamente del proyecto, sino del proyecto hasta el final del ciclo de vida. Por cierto, antes comenté que había dos centros importantes en optimización, ¿no? del mantenimiento. En optimización del diseño no, hay muchos más. Por ejemplo, el profesor Moacir Kripka es uno de los mejores especialistas que tenemos en temas de optimización. En temas de optimización de mantenimiento, digamos que estaba el grupo de Estados Unidos, la Escuela de Estados Unidos de Franco Pol y la nuestra de Valencia, y la diferencia entre nosotros es que en Estados Unidos optimizan estructuras ya construidas, es decir, tengo un puente construido, ¿qué tengo que hacer para reducir el mantenimiento hasta su demolición? Y nosotros lo que hacemos es incluir el proyecto, es decir, desde el proyecto qué hacer hasta el final del ciclo de vida. Digamos que ellos utilizan solamente un tramo porque el problema de Estados Unidos es que tienen muchísimas infraestructuras deteriorándose. Y nosotros lo hemos hecho para estructura nueva. Entonces, esa es la diferencia. En España, los temas de mantenimiento de infraestructuras hay que hacerlos, pero como hemos construido mucho en las últimas décadas, pues en otras décadas tendremos problemas de mantenimiento, pero aún muchas de nuestras infraestructuras aún son buenas, ¿no? Son modernas. Gracias, Víctor. Muy amable. Una última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos
para la diseminación de uso de las técnicas de optimización en ingeniería civil. Simplemente es la docencia. Vamos a ver, nuestro grupo de investigación ha crecido y ha funcionado tan bien porque hay una asignatura en un máster que tenemos aquí en Valencia, que es el máster de Ingeniería del Hormigón. Es una asignatura que puse en marcha hace 15 años que se llama Modelos Predictivos y de Optimización de Estructuras de Hormigón. Y en muy poco tiempo, en cuestión de 2 o 3 meses, los alumnos son capaces de hacer esto. Entonces, simplemente de lo que se trata es de incorporar estos estudios a los grados y a los másteres. El problema que tenemos en la docencia de la ingeniería es que esto está creciendo tanto que formar en 4 años a un graduado en ingeniería civil o a un máster en ingeniería de caminos es misión imposible. Tienes que, por economía, digamos, en la docencia, tienes que centrarte en aspectos importantes. Quizá esto sea interesante para gente que quiera especializarse y las puertas abiertas aquí en Valencia para cualquiera de ustedes que quiera venirse, vamos, le ponemos un despacho y a trabajar. Y quien quiera hacer una tesis doctoral, pues exactamente igual. Tengo la inmensa suerte de colaborar con Moacir Kripka. Vamos a llevar una tesis doctoral que acaba de empezar ahora con un profesor que viene de Cuba, que va a venir a España, que va a estar también en Brasil, y las puertas abiertas a cualquiera. El propio profesor Dan Frangopol en Estados Unidos se vino a nuestra universidad porque quería conocernos y estar con nosotros, y bueno, publicamos con él algunas cosas, con algunas de sus ideas, y bueno, el intercambio de conocimiento es mutuo y además es extraordinariamente interesante. Por tanto, invitado a todo el mundo a venir, siempre que no vengáis muchos. Si venís muchos no hay sitio, pero vamos, las puertas abiertas a cualquier propuesta para venir a España. Muchas gracias, profesor Víctor. Desafortunadamente no tenemos más tiempo para preguntas, pero gostaria de, em nome da Associação Sudamericana, da organização das jornadas, agradecer muchísimo por su ponencia. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar estas cosas. Si no, al final uno solamente se le ve en los artículos científicos que ven cuatro personas especialistas, es decir, que hay 20 personas en este mundo que me leen, no hay más, y mis alumnos, y esto es una oportunidad tremenda para poder contar de una forma sencilla, distendida, qué es lo que hacemos y para qué sirve todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. E agradecemos também aos demais participantes do evento, aos que estão nos assistindo. Convidamos a todos, então, para que continuem conosco nas sessões técnicas. Muito obrigado. Muy bien, muchas gracias.